grandes de este tiempo, quizá la necesidad más grande de este tiempo, es la necesidad de verdaderos padres. Hombres, fíjate bien esto, hombres que no solo son proveedores de necesidades físicas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era un jovencillo, veía una serie que se llamaba Los Años Maravillosos. ¿Cuántos la vieron? Y Los Años Maravillosos habla de este hombre que proveía, que trabajaba, pero llegaba cansado a casa y realmente no tenía mucha interacción con la familia. Llegaba muchas veces molesto, con su cara de cansancio, porque por años se creyó que la función principal de papá era proveer las necesidades físicas de la familia. Pero está comprobado que no se trata de ser padre biológico de un hijo, se trata de ser verdaderos padres para esta generación. Primera de Corintios, Pablo le está hablando a una iglesia que estaba en una zona muy similar a Ciudad Juárez, con la diferencia es de que ellos eran un puerto marítimo y nosotros nomás tenemos la arena, pero era una zona donde la economía era mejor que en otros lugares por la posición donde estaba, justo como Ciudad Juárez, donde muchos llegaban en búsqueda de nuevas oportunidades, pero una tierra con una perdición increíble, con una idolatría, con tantos y tantas situaciones, justo como nuestra ciudad. Y Pablo funda la iglesia de Corinto y años después les escribe esta carta, Primera de Corintios 4, 14 al 17, y les dice así: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, para llamarles la atención, como a hijos míos amados. Es la manera de decirte, es como cuando te dice alguien, no te quiero ofender, pero tú ya sabes que te van a ofender, ¿verdad? Dice, no los quiero avergonzar, pero ya sabes que Pablo te va a dar. Y fíjate, le habla a la iglesia y le dice, de hecho, aunque tuvieran miles de tutores o de maestros en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Pablo les está diciendo, pueden tener muchos que les predican, pueden tener muchos que hagan diferentes cosas por ustedes, pero padres no tienen muchos. Pablo está diciendo, solo me tienen a mí. Esta frase es tan profunda. Padres no hay muchos. Gente que enseña lo podemos aplicar a nuestra familia, a nuestro contexto como iglesia, a nuestro contexto como sociedad. Padres no hay muchos. Hay muchos que enseñan. Hay muchos que proveen para casa, pero padres hay poco. Hoy yo quiero que hablemos de papá y te voy a pedir que me acompañes orando para iniciar. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Yo pido que tú nos hables, nos retes y Padre, que de aquí salgamos animados por tu palabra, retados a cambiar, a ser mejores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de aquí traen un celular? Levanten su mano los que tienen un celular, levántenla bien en alto. De todos modos ahorita va a sonar, entonces me voy a dar cuenta. Todos tenemos un celular, por lo menos, para no decir todos, el 99% de la población tiene un celular, mayores de edad, y ya hasta los niños. Pero yo me acuerdo en 1980 y tantos que tener celular era para ricos y famosos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Cuántos se acuerdan de este primer celular? ¿Cómo le decían? El ladrillo. ¿Puedes creer lo que fue hace 1993? Yo me acuerdo que en la iglesia había un muchacho
que tenía uno y se bajaba con él así se lo ponía pues yo creo que compraba una talla más grande para que le cupiera hacia atrás. Con su ladrillote allí iba. Y era increíble. Y luego si traías ficha y podías hablar, un ladrillote. Pero luego siguió avanzando. ¿Cuántos tuvieron este celular de Motorola? ¿Se acuerdan? Un StarTAC 1996. Luego síguele. 1998 salió el Nokia. ¿Cuántos jugaron a la viborita? Estabas con la viborita, ¿verdad? Oiga, puro rico aquí, pura gente de dinero. Y luego más adelante en el 2000, no, ese era el de la viborita, perdón. El del 2000, el Nokia se hizo más chiquito, sin antenita. Y ya creo que tenía hasta lamparita. Bien buena. Y duraba la pila, ¿se acuerdan? Lo cargabas el lunes y hasta el siguiente domingo lo tenías que volver a cargar. Luego siguió avanzando en el 2002. ¿Cuántos tuvieron su BlackBerry? ¿Cuántos hombres de negocio interesantes hay aquí, verdad? Y mujeres que tuvieron su BlackBerry. La primera vez que se introdujo poner con tus pulgares, escribir mensajes de texto. Después de eso, en el 2004, vino ya colores. No, ya tomabas fotos de menos de un megapíxel. Pero tú te sentías soñado con tus fotos todas pixeleadas y ahí andabas porque tenía para tomar fotos. Y luego en el 2007 llegó la era del iPhone. Saquen su iPhone, por favor. Y si tienes un Android, salte, por favor. No es cierto. Pero llegó el primer iPhone. ¿Puedes creer que ese era el tamaño del iPhone? 2007. Esa fue la era de la información. Ha cambiado cómo nos socializamos. Ha cambiado cómo interactuamos. En aquellas épocas del ladrillo, no pensamos que todos llegaríamos a tener celular con datos. Ha cambiado la manera en cómo interactuamos. Ahora ya no hablamos, ahora leemos mensajes. Y yo quiero darles un consejo. Cuando mandes mensajes, ten algo en cuenta. La gente no lo va a leer con el tono que tú lo escribes. Tú puedes decirle, hola, ¿cómo estás? Te vi cansada. O estabas en la parada del camión o algo. Y si tú estás enojado, lo vas a leer con signos de admiración y enojo. Ay, mira cómo me habló. Es complicado, pero la era ha cambiado. Ahora existen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, diferentes plataformas. Y ahora, tan solo 30 años después, cada persona puede grabar un video, subirlo a las redes de forma pública y el mundo entero, si así lo quisiera, puede escuchar tus ideas, puede escuchar tus opiniones, puede escuchar tu manera de pensar, puede escuchar qué piensas acerca del sexo, puede ver tu vida, si tú así lo permites, aún tu vida íntima. ¿Cómo ha cambiado el mundo? El gran problema de todo esto es que ahora nuestros hijos tienen la posibilidad de encontrar modelos para su vida que antes no era posible. Antes el modelo de nuestra vida era lo que veíamos en casa, lo que veíamos en una escuela. Pero hoy en día un joven puede meterse y ver lo que otro hombre está haciendo, lo que otro hombre piensa, y puede tomarlo como un modelo para él mismo. Puede decidir imitar y seguir a estos modelos. Hoy en día se necesitan verdaderos ejemplos, verdaderos modelos que nuestros jóvenes puedan seguir, que nuestros hijos puedan seguir. En pocas palabras, necesitamos verdaderos padres.
Necesitamos verdaderos padres. El papel del padre no es uno del que provee o que te dice qué hacer o qué no hacer. El papel de un padre es mostrar a Cristo con su vida. Ese es el papel de un padre. ¿Sabías que nunca en la historia de la humanidad habíamos necesitado padres como ahora? Fíjate las estadísticas que te voy a poner ahí. Cuando yo las busqué, son estadísticas del 2023, de este año. Cuando yo las encontré, me dio miedo. Pónganme la que sigue. ¿Sabías que el 39.4, o sea, 4 de cada 10 casi, viven en un hogar sin un padre? 39.4, 85% de los niños con un padre ausente se involucran en delitos. 70% de los niños en hogares sin padre abandonan la escuela en la preparatoria. No la terminan. Los niños que viven en hogares sin un padre tienen 4 veces más probabilidades de vivir su vida adulta en la pobreza. 4 veces más posibilidades que uno que tiene papá en casa. Las niñas criadas en hogares sin padre tienen 8 veces más probabilidades de convertirse en madres adolescentes. No una vez más no el doble de probabilidades, 8 veces más. El 85% de todos los niños que viven sin un padre experimentan un trastorno de comportamiento. Los adolescentes con padres positivos y afectuosos tienen un 80% menos de probabilidades de terminar en prisión. En una sociedad que hoy en día ridiculiza al padre, parece que hace vista ciega a todas esas estadísticas. Una sociedad que pone al padre como el tonto, como el menso, como el que no tiene autoridad, como el que no es necesario. Podemos ver, ni siquiera en la Biblia, en las estadísticas, cuántos se necesitan padres. Necesitamos hombres que sean padres. ¿Sabes? Tú y yo, hombres que están aquí, Iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad, fíjate bien esto, tenemos la responsabilidad de construir una comunidad, una iglesia donde los hombres se ponen de pie y comienzan a ser padres espirituales para una generación que no tiene padres. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso hemos tenido oraciones para hombres. El día de ayer terminamos con un rico pozole, juntándonos a orar todos los sábados por la mañana. Mañana tenemos una reunión para hombres. Necesitamos hombres que entienden su posición. El Evangelio de Lucas nos muestra la historia de un papá que estaba en apuros. La plática de hoy se llama Un papá en apuros. ¿Habrá un papá en apuros? No levantes tu mano. Casi todos los papás de repente tenemos por ahí una situación. Un papá que estaba en apuros. Pero este papá, en medio de su circunstancia terrible que estaba viviendo, fue sabio y fue y buscó al único que pudiera ayudarlo, Jesús. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas y es de un hombre llamado Jairo. Un hombre llamado Jairo que él entendió que nunca, fíjate bien esto, si no se te olvida, si no te acuerdas de nada más, acuérdate de esto. Jairo entendió que nunca es demasiado tarde para buscar a Jesús. Este es un mensaje de Jesús para ti, de la palabra de Dios para ti, que el Espíritu Santo yo pido que penetre en tu vida. Nunca es demasiado tarde para buscar a Jesús. Eso entendió Jairo. Y vamos a ver el contexto de Jairo.
Jesús regresaba de una gira de ministerio. Venía de una ciudad y venía de haber sanado a un endemoniado, un milagro así que se menciona mucho en la Biblia. Y Jesús venía, y entonces, como ya habían escuchado de los milagros de Jesús, la gente se amotinó alrededor de Jesús. Y dice Jesús que la gente lo apretaba. Había una multitud caminando con Jesús y con los discípulos. Y ahí viene Jesús. Al llegar, de repente Jesús a esta ciudad se le acerca Jairo. Ahí viene Jairo, y Jairo era un hombre exitoso. Fíjate quién era Jairo. Jairo era un líder de la iglesia. Fíjate lo que dice Lucas 8:40. Dice: del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, era un líder. No era un hombre cualquiera, era un líder del templo, de la sinagoga. Era un hombre que tenía un estatus alto, prominente dentro de la congregación judía. En otras palabras, lo que hacía Jairo cuidaba la sinagoga, el edificio. Él era el encargado de cuidar, lo cual quiere decir que era un hombre digno de confianza. No tan solo eso, él tenía que preparar el servicio. Todo tenía que estar en orden. Él cuidaba los rollos de la ley y los tenía guardados en un lugar donde iban a permanecer intactos. Era un hombre que participaba activamente en la iglesia. Era conocido, era respetado, tenía un buen testimonio. Entonces Jairo se acercó, y sigue diciendo el versículo, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Versículo 42. Su única hija, que tenía unos 12 años, ¿qué le estaba pasando? Estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Jairo tenía un problema, una situación muy difícil, una circunstancia terrible. Su hija de 12 años, su única hija, estaba muriendo. Hoy quiero que aprendamos de Jairo y que podamos ver cómo Jesús atendió la necesidad de un padre. Y hoy quiero que aprendamos de lo que hizo Jairo, porque esta es una muestra para nosotros de cómo Jesús, Dios es nuestro Padre, pero cómo debemos de actuar nosotros como padres que estamos en algún apuro, en una situación. Número 1, Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Versículo 41 dice así: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó a Jesús. Algo he aprendido de los hombres, y me atrevo a hablarlo porque yo soy uno y yo he hecho lo mismo. Como hombres, una de nuestras principales tendencias es a aislarnos. Cuando estamos pasando por problemas, guardamos silencio. Cuando estamos sufriendo, cuando hay algo que no encaja, cuando la economía no va como debe de ir, tendemos a quedarnos callados y decir: yo tengo que salir adelante, yo me las tengo que arreglar. Es una manera en la que es el hombre. Pero vemos aquí a un hombre que vence su temperamento y, más importante, vence su ego y se acerca a Jesús. Yo quiero que entiendas la situación. Jairo era del equipo contrario. Jesús hablaba en contra de los religiosos. Y de repente el encargado de todo eso tiene que ir en medio de una multitud, abrirse paso y hablar cara a cara con Jesús cuando los demás lo estaban viendo. Jairo se acercó, venció su temperamento, venció su ego. ¿No es verdad que muchas veces nuestro temperamento nos impide acercarnos a Jesús? No, es que yo no necesito de nadie, yo puedo, yo voy a luchar. Y lo que hay ahí en el fondo
es orgullo, el ego. ¿Cómo voy a decir que tengo necesidad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cuántos hombres? No sé qué. No. Muchas veces el orgullo nos impide ser humildes y aceptar que hay situaciones o crisis que escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos y de nuestras posibilidades. ¿Cuántas veces hemos preferido fracasar totalmente en el matrimonio o con un hijo, pero no pedimos ayuda? Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Por un momento, hombre que estás aquí, reflexiona. ¿Cómo actúas cuando viene ante ti una situación difícil? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Buscar ayuda? ¿Buscar consejo? ¿Mostrar tus emociones? ¿O te cierras y tratas de encontrar soluciones tú mismo? Y muchas veces esa solución es huir. Cuando reprimimos nuestros sentimientos, entiende esto, sentimos que lo estamos haciendo para proteger y para no vernos débiles, pero cada vez que como hombres reprimimos nuestros sentimientos, nos estamos volviendo vulnerables y débiles, porque es ahí, en lo oculto, donde Satanás puede trabajar en nuestra mente. ¿Sabías que por eso es una de las causas principales que los suicidios en los hombres son hasta 10 veces más comunes que en una mujer? Porque las mujeres van a un cafecito y pueden durar 6 horas hablando. No lo entiendo. Yo hablo 1 hora y se me acabó el rollo. Ya empiezo a hablar de tonterías. Mira, la mesa se mueve o no sé. Empezamos a hablar ya de los equipos de fútbol y a pelearnos porque pues nadie puede luchar con que los Vaqueros son el mejor equipo de fútbol americano que existe. Dios nos creó para compartir nuestras emociones. Hoy yo te quiero decir, hombre, como Jairo, tú puedes acercarte confiadamente a Jesús. Te van a criticar a lo mejor en tu casa. Sí, probablemente. Te van a criticar otros. Uy, ya se volvió aflojafocos, aleluya. Híjole, me cayó la revelación ahorita. Serio, tenemos calor. Tú puedes acercarte a Jesús si tú reconoces tu necesidad. Este no es un signo de debilidad, es un signo de madurez. Reconocer la necesidad, la flaqueza y pedir ayuda es un signo de madurez, porque es ahí donde vas a recibir la fortaleza. Por eso el autor de Hebreos escribió en Hebreos 4:16, así que acerquémonos ¿cómo? Dilo fuerte, acerquémonos ¿cómo? Papás que están aquí, puedes acercarte confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esto es increíble. Es ahí donde obtenemos. Jairo no buscó a Jesús en secreto para que nadie se enterara. Fue en medio de la multitud, en medio de los desconocidos. ¿Te puedo decir 2 cosas? No te me ofendas, ¿está bien? Quiere decir que les va a tirar algo duro, ¿está bien? Jairo, híjole, no sé si les digo. Jairo no mandó a su esposa a hablar con Jesús. No le dijo, ve tú vieja, habla con el pastor. Es que yo no sé qué decir. Con sus trencitas. Jairo no le dijo a su esposa, ve tú, lleva a la niña, ándale, que oren por ella. Jairo tomó su postura de hombre, su posición de hombre, de cabeza del hogar, y fue y buscó a Jesús. No mandó a la mujer. No hay nada de malo que vaya la mujer, pero cuando hay un hombre en casa,
el sacerdote del hogar, la cabeza es el hombre. Jairo no envió a la mujer, no consideró enviar al primo, a la prima o a familiares o a sirvientes. Lo segundo, Jairo fue y se entrevistó cara a cara con Jesús. Se acercó, se abrió paso, venció los obstáculos y se presentó delante del que le podía ayudar. Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos padres abundantes como Jairo, humanos, sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor y se acercan a Él a pesar de las dificultades porque saben que es la única respuesta. Necesitamos hombres como Jairo. Lo segundo que hizo Jairo, no nomás se acercó. Jairo no tuvo vergüenza, fíjate bien esto, no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Versículo 41. Un hombre llamado Jairo, líder de la iglesia, de la sinagoga local, se acercó y ¿qué dice? Y cayó a los pies de Jesús, se rindió, mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Y luego el final del versículo 42 dice, mientras Jesús iba con Jairo, la multitud lo rodeaba. Jairo se humilló, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, ayúdame, te necesito. No venció su vergüenza, quizá estaba en llanto porque era su hija la que moría. Y a él no le importó estar postrado, rogándole a Jesús, por favor Jesús. Y me imagino que Jesús lo levantó y empezaron a caminar hacia la casa de Jairo. Porque dice el versículo 42, mientras Jesús iba con Jairo, la multitud los rodeaba. Jairo no solo expuso a Jesús su angustia, sino que le dijo, te ruego que vengas a mi casa. Y lo interesante de todo esto es que ahí van todos. Toda la multitud cambió de rumbo. A la casa de Jairo, vamos a la casa de Jairo, todos a la casa de Jairo, allá va Jesús. Y ahí van. Y yo creo que iban platicando entre ellos. Jairo, el líder de la sinagoga. Jairo, es que tiene mucha necesidad que Dios haga algo en él como lo hizo en mí. Y la multitud iba ahí con Jairo. Ahora, fíjate bien esto. Fue camino a casa de Jairo que se da otro evento. Entre esa multitud iba siguiendo a lo lejos a Jesús una mujer con una enfermedad de 12 años de flujo de sangre. Jairo, ¿cómo estarías tú como papá? Camina más fuerte, Jesús. Vente, Jesús, ándale, vente. Yo lo agarraba de la mano y le decía, apúrate, mi hija se muere. Y de repente Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? Y yo creo, Jairo, ¡oh! Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, hay una multitud, ¿cómo que quién te tocó? Todos te apretujan. Y Jairo, sí, ya, vámonos, ándale, ya. Y ahí Jesús se pone a platicar con una mujer. ¿Por qué sé que se puso a platicar? Porque se cuenta en los evangelios que era una mujer que tenía 12 años con este problema. O sea, platicaron. Yo no sé si hasta se sentó Jesús con ella. A ver, platícame de ti. ¿Te puedes imaginar la angustia de Jairo? Jairo estaba anunciado. Yo me imagino que estaba parado al lado de Jesús. Mi hija se está muriendo. Mi hija está muriendo en este mismo momento y Jesús está ignorándome, platicando con una mujer que tenía una enfermedad y ya no la tiene, ya, supérelo, ya no la tiene, vámonos. Así estaría Jorge Mendoza, que es medio desesperado. Estoy hablando de mi papá, no de mí. Pero Jesús tenía un propósito. La vida de Jairo estaba a punto de ser transformada, no por una sanidad, sino por la presencia de Jesús.
Jairo tenía que aprender a confiar en Jesús. Hay una verdad aquí oculta en todo esto. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que tener una fe verdadera. Hay que confiar verdaderamente en Jesús. Tenemos que entender, nuestra esperanza es firme. Nuestra esperanza no titubea. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Un verdadero padre que conoce a Jesús, que se acerca, sabe esperar en Él. No gusta mucho, fueron menos los amenes, pero es la verdad. Y cuando Jairo está ahí, llega un sirviente y se entera de la tragedia. Versículo 49. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. ¿Ya para qué? Lo que me lleva al tercer punto de un hombre como Jairo, un hombre que está en apuros pero que corre a Jesús. Número 3, Jairo decidió confiar en Jesús sin importar las circunstancias. Tu hija está muerta. Jairo pudiera haber volteado con Jesús, llorado, visto a esta mujer que estaba sana, y pudo haberse dado la vuelta e irse a preparar un funeral. Jairo tenía dos opciones: irse a llorar su pérdida y preparar un funeral, o confiar que la palabra de Dios era verdad, que Jesús realmente tenía poder. Siguiente versículo. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo. ¿Te puedes imaginar los ojos de Cristo volteando con un padre con el corazón destruido, partido en dos? Y voltea a Jesús, yo me imagino que en unos ojos llenos de gracia y amor y esperanza, y le dijo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Y tu realidad será transformada. No tengas miedo, le dijo, ten fe. El mensaje de las circunstancias de Jairo era la muerte. Tu hija ha muerto. Era de desesperanza. Ya no tiene caso que molestes al maestro. Pero el mensaje de Jesús era totalmente distinto al de las circunstancias de Jairo. El mensaje de Jesús era de esperanza. El mensaje de Jesús era: no tengas miedo. Y era de vida. Tu hija será sanada. Esa es la gran diferencia. Dios tiene un plan para ti en medio de las circunstancias que para ti ya no tienen solución. Dios quiere cambiar tus circunstancias. Dios quiere revolucionar tu vida. Dios quiere hacerte un hombre nuevo. Solo Dios puede hacerte un buen esposo. Solo Dios puede transformar un hombre que deshonraba a su esposa y a sus hijos y cambiarlo en un hombre que da honra a lo que Dios le puso en sus manos. Solo Dios puede cambiarlo, y era lo que Jesús le estaba enseñando a Jairo. Es tiempo, hombres que están aquí, padres, de que seamos transformados por la gracia de Jesús. Que comencemos a ser la influencia para este mundo. Desde que mis hijos entraron a la preparatoria, los sábados en la noche, los viernes en la noche y a veces los domingos, en mi casa ya no puedo estar abajo, porque están amigos de mis hijos ahí muchas veces. Muchos de ellos no tienen un papá y se les hace raro
que un papá esté en casa, que una mamá platique con ellos. Es tiempo que como cristianos cambiemos las estadísticas tan terribles, porque quiero decirte que esas estadísticas no son diferentes a las de la iglesia. Quiero terminar leyendo el final de esta historia, versículo 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, dejó a la multitud afuera, no sean metiches. No dice ahí, pero en hebreo sí. No es cierto. Excepto Pedro, Juan, Santiago, papá y mamá de la niña. Jesús se metió a lo íntimo, al cuarto. Jesús entró porque el Padre fue a buscarlo, venció su ego, se metió con él, supo esperar, se rindió ante Jesús, esperó, creyó, y Jesús entró hasta lo más íntimo del hogar. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Todo estaba perdido para ellos. Ellos no habían oído de Jesús: no tengas miedo, ella va a ser sanada. Pero Jesús les dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento, di conmigo, en ese momento. En ese momento, ¿sabes cuál momento? Cuando Jesús habló. Cuando Él habló, le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Jairo, en el momento de crisis, hizo lo que debía haber hecho. Si Jairo no hubiera corrido a Jesús, abriéndose paso entre la multitud, hoy, en ese momento, su hija hubiera muerto y él estuviera planeando un funeral. La buena noticia de hoy, papá que estás aquí, es que no es demasiado tarde para ser transformado en un hombre que va a cumplir el propósito de Dios para su casa. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para recuperar una sociedad que está quitándole el valor al hombre. No es demasiado tarde para seguir creyendo que el hombre es frío y ausente. No es demasiado tarde para creer que Dios sana matrimonios. No es demasiado tarde para creer que un papá que busca va a traer el fruto de vida en sus hijos. No es demasiado tarde. La pregunta es: si Dios puede cambiar vidas, si Dios puede cambiar la dirección de nuestra familia, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a que Jesús transforme nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a poner las prioridades en orden? ¿Estamos dispuestos a hacer al Señor el líder, el guía de nuestra familia, hacerlo lo más importante de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a caminar y a creer? Porque si tú lo estás, yo quiero decirte que no es demasiado tarde. Hoy Jesús quiere caminar contigo. Si hoy tú te acercas en medio de tu caos, en medio del caos que rodea a Cristo, porque hoy en día las redes le han tratado de quitar la divinidad a Cristo. Y si tú estás dispuesto como hombre a abrirte paso en medio de esa multitud que aprieta a Jesús, que quiere borrarlo, y te acercas a Él, caes a sus pies y crees sus palabras, yo quiero decirte que Él va a transformar tu paternidad. Él muchas veces toma a un papá en apuros
para convertirlo en un hombre de fe que va a cambiar el futuro de su familia. Hoy quiero decirte, y termino con estas 3 cosas: acércate a Él como lo hizo Jairo. Póstrate ante Él. Otra manera de decirlo es: ríndete completamente ante Él y decide confiar en sus tiempos. Hoy Dios quiere traer vida a ese caos que quizá hay a tu alrededor. Esta no es una expresión, no es una varita mágica. Jairo tuvo que vencer su mente y decir: voy a ir a Jesús. Jairo tuvo que vencer los obstáculos, pero llegó a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, venció sus emociones, su orgullo, y se postró ante Él. Y cuando escuchó la voz de Jesús, él la creyó. Y el resultado de ser responsable por la vida de su hija de Jairo fue la vida de su hija. ¿Qué te quiero decir? Es tiempo, papá, que tomes la responsabilidad por tus hijos. Tus hijos son almas eternas que van a pasar una eternidad en el cielo o en un lugar donde hay dolor. Y esa es la verdad. La Biblia lo dice. Tú y yo tenemos que estar conscientes que somos responsables de sembrar vida en nuestros hijos. Tenemos que quitar todo aquello que nos impide, nuestro orgullo, todas las cosas. Es que yo no fui criado así, es que yo no soy así, es que yo no puedo abrazarlos, es que yo no puedo besarlos. Tienes que acercarte a Jesús. Es que yo no sé ni orar. Acércate a Jesús. Hoy, hombre, acércate a Jesús. Él está esperándote. Él sabe tu situación. Y póstrate delante de Él. Cree sus palabras y tu familia va a experimentar una vida que quizá nunca antes experimentó. Más que una historia de Jairo, es la historia de Jesús transformando a un papá en apuros en un papá que trajo vida a su familia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo te pido por cada papá que hoy está aquí. El día de hoy honramos la vida de cada papá, de cada hombre que con dedicación ha sembrado en sus hijos, a pesar de carencias y de situaciones en la vida. Yo puedo ver a hombres que aman a su familia aquí, Señor, pero quizá hay más de un hombre aquí que está pasando por situaciones difíciles en su vida. Hay más de un hombre que está en apuros, como Jairo, que sus circunstancias lo están ahogando, que ver su matrimonio lo destroza, que ver a sus hijos destroza su corazón. Padre, yo te pido que el día de hoy ellos sean movidos por ti para correr hacia ti a pesar de lo que les impide llegar a ti. Yo hoy te pido que ellos puedan humillarse ante ti, caer a tus pies, rendidos, reconociendo que ellos no pueden hacer más, y que cuando escuchen tus palabras ellos puedan creer y actuar en fe, poder vivir en fe. Hombre, si tú estás aquí y tú necesitas esto, ¿por qué no levantas mientras todos tienen sus ojos cerrados? ¿Por qué no levantas en alto tu mano? Yo quiero orar por ti. Si tú eres un hombre que necesita hacer estos 3 pasos, tú eres un hombre como Jairo el día de hoy, levanta en alto tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada hombre, Señor, que hoy está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu presencia en este momento inunde, sature sus vidas. Señor, que ellos puedan dar esos pasos que tú les has llamado a dar.
que ellos puedan caminar como les has llamado a caminar. Padre, que ellos corran a ti, que corran a tu presencia, que corran a tu palabra, a encontrarse contigo y que puedan caer rendidos ante ti, que puedan caer rendidos ante tu presencia y que al escuchar tus palabras ellos tengan fe y esperanza. Señor, hombres llenos de fe, hombres llenos de esperanza, hombres llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, haz una obra profunda en ellos, Señor. Haz una obra, Dios, profunda. Corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón.